Saludos a todos los amigos que sintonizan esta transmisión histórica por la visita del Papa Francisco a México. Les saluda Enrique López y junto conmigo está el padre Rigoberto Pérez, secretario ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano, y vamos a realizar un breve conversatorio sobre la misa que a escasos minutos se ha celebrado en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y es que, padre, esta misa creo que ha sido una de las celebraciones más pintorescas, por decirlo así, con una audiencia muy nutrida. Hemos visto una alegría increíble, unos elementos musicales y unos elementos muy característicos culturales de los indígenas. Tal vez a mí me resalta el distintivo de que por momentos fue traducida a los tres idiomas oficiales nativos del estado de Chiapas: el quetzal, el tzotzil y el chol. ¿Qué nos podría hablar sobre esta misa con un Santo Padre que por momentos se vio muy alegre, se vio muy cercano, se vio muy conmovido ante todos estos rostros indígenas, y esta celebración que creo que ha manifestado una cercanía increíble con estas comunidades que se han desbordado en ánimos con el Papa? Por eso era que en la homilía el Papa les ha evocado la sabiduría propia que viene desde siglos y les ha dicho: un día a ustedes que se les ha dejado en la exclusión, un día se les llamará y se les dirá: enséñennos, díganos cómo recuperar la fuente de la naturaleza que se va destruyendo. Y aquí el Papa Enrique hizo referencia a una fuente antigua maya, como es el libro del Pop Vuh o el Popol Vuh, como se dice, que el Papa citó en la homilía. Es una fuente de sabiduría que se recoge en este libro, de lo poco recogido, de lo muchísimo que hay vivido en este pueblo como en todos los pueblos a lo largo de los siglos y milenios, tomando en cuenta que estamos hablando de culturas similares a la cultura egipcia, a la cultura griega, a la cultura fenicia y a las demás culturas antiguas que vienen desde épocas de muchos milenios antes de Cristo, y que se han preservado a lo largo de los siglos, y que aún con la evolución y los cambios contrarios se han mantenido, se mantienen y subsisten a lo largo de los siglos. Hemos visto también la música, y la música refleja esa armoniosidad. Se invitó a una danza al final de la misa que para muchos puede sonar a folclorismo cuando no se han acercado muy dentro del corazón de la gente, que es lo que se ha manifestado aquí: el corazón de la fe y el corazón de la gente. Y en este sentido es que la música y la danza ha sido algo que se ha resaltado para decir que cada ser humano es parte del todo, y en el todo cada ser humano cuenta, y con uno que falte el todo está incompleto. Esta podría ser la filosofía de la existencia en una cosmovisión como de la que podemos hablar al hablar de estos pueblos, varios de ellos de origen maya en esta región de Mesoamérica. Estamos en la parte de México, pero esta región se extiende hasta Honduras, en lo que era el mapa antiguo antes de Cristo, o mejor dicho, antes del cristianismo en esta región de América. Y otro dato sumamente importante ha sido la Biblia traducida a varios idiomas. Entre ellos el chol. Hay cerca de 1 millón de hablantes, se decía, y se tendrían que tener estadísticas para decir con justicia la realidad sobre la población existente. Y esto es rico. Ciertamente se ha tardado bastante, me decía alguien, pero no hay esfuerzo que llegue tarde, en cuanto que se inserta dentro de esos sistemas de vida que de una u otra manera se preservan, se conservan
y perviven a lo largo del tiempo de los siglos. Vimos al Papa muy relajado, muy sereno, muy tranquilo. Lo vimos con muy cómodo, Muy cómodo, creo que sí. sería el término que para mí, que lo vimos aquí en la transmisión directa desde el Centro Internacional de Prensa, lo vi muy cómodo, muy en su casa, muy cercano a la gente, y vimos también un pueblo que fue actor en la celebración. Vimos como, creo que uno de los momentos que para mí fue muy significativo fue cuando los 3 traductores fueron a agradecer al Papa, y vimos un pueblo que aplaudió precisamente por el Papa Francisco hacer accesible la palabra de Dios a estos pueblos. Creo que para mí fue un momento muy emotivo, y sí es cierto que vimos un Papa tranquilo, eh, cómodo, y lo vimos muy fuerte, precisamente. Creo que también pudiera utilizar ese adjetivo. Lo vimos fuerte. Sí, el Papa recarga baterías espirituales al pie de Nuestra Señora de Guadalupe, como lo vimos ahí en el camarín, sentado a pocos metros, orando. Y ahora lo vemos, y este programa quisimos hacerlo desde aquí para que fuera posible, pero en contacto directo con Chiapas a través de los delegados allá, y el Papa se le ve relajado y con las baterías recargadas. Por eso decimos que las fuentes de la espiritualidad de los pueblos mayas, de los pueblos indígenas, enriquecen a toda la iglesia, y es parte de esa riqueza que hay y que Dios ha dado a la humanidad misma en cada región. Y es lo que hemos podido sentir y saborear a través de la celebración de la Santa Misa. Ha sido una multitud grande y sin duda no han llegado todos, y ha sido un momento tremendamente histórico. El Papa ha denunciado el aislamiento y la exclusión en la que se ha dejado a las poblaciones indígenas en los sistemas actuales modernos que se llaman civilizados, y que han ignorado justamente la riqueza de estas civilizaciones antiguas que se mantienen y se conservan y que pueden ofrecer. El Papa habló y que pueden ofrecer parte de esa riqueza humana, cultural, espiritual y milenaria que tienen. Por el otro lado, el Papa denunció justamente esa exclusión, porque el Papa es conocedor profundo de la situación histórica, de la situación regional, y también podríamos decir es un experto en humanidad. Y al ser experto en humanidad, es conocedor de la realidad, tal como ha sucedido, tal como acontece. Y por eso es que su serenidad y consonancia con el corazón de la gente es también algo que hemos visto. No le vimos agotado, no le vimos nervioso, no le vimos sin energía, sino más bien vimos a un Papa lleno de energía y lleno de entusiasmo en la serenidad. Padre Rigo, háblenos un poco sobre la composición de esta multitud. ¿Es posible que en la multitud hubiesen pueblos no solamente de Chiapas, sino de otros sectores de la región de México, pero también de otros países centroamericanos? ¿Es posible que se hayan dado citas distintas comunidades indígenas de todo Centroamérica? ¿Correcto? Cierto. Ya desde antes, cuando se había anunciado el programa, se había dicho que personas, poblaciones, comunidades indígenas y no indígenas de Centroamérica iban a hacerse presentes. Sin duda una buena cantidad de comunidades guatemaltecas cruzaron la frontera, porque es un área vecina, y de hecho muchos tienen pases, porque en la conformación de los países como están en la actualidad, en que se establecieron fronteras, la gente tiene caminos que conservaba desde mucho antes que existieran las fronteras, cuando la región era una sola y los pueblos podían ir y venir en libertad. En este sentido es que este signo tendrá sus frutos, y esta presencia del Papa tendrá sus frutos, no cabe duda. Y por eso es que el obispo Arismendi, que es el obispo de San Cristóbal de las Casas, empezó a decir
y también a través de los animadores y la gente muy activa participando. eh, eh, Utilizaron un nombre, Tacti, que es el nombre que le dan a un venerable sabio. Es lo que significa, ¿no? Así le decían a don Samuel Ruiz, que fue obispo de esta diócesis por largos años y que sintonizó muy profundamente. Hay que reconocer que aquí se desarrolló también el ministerio del diaconado permanente muy abundantemente y que cuenta con cientos y cientos de diáconos permanentes, casados, que es un ministerio que existe en la iglesia que no se aprovecha suficiente en distintos puntos de la tierra. Y que el pueblo aplaudió en el momento en que se hizo mención de este dato del diaconado accesible. Creo que un pueblo que agradece este gesto del Papa Francisco de hacer más cercano el diaconado a estos pueblos indígenas. Cierto, y agradeció este trabajo pastoral que ha permitido a las comunidades contar con el diaconado permanente. Ahora la Biblia que tendrán en el propio idioma y una liturgia que se puede celebrar también desde esos mismos códigos y que ya ha sido tramitada, digamos así, y autorizada por la Iglesia para que sea celebrada en esta región, como se celebra en Grecia, como se celebra en el Oriente Medio, como se celebra en el idioma de cada región, en cada punto de la tierra. Eh, y vemos entonces como una visita de gracia de Dios para estos pueblos. Al final se aclamaba, ¿no? El Papa que está al lado de los pobres. Y esto ha sido un reconocimiento que se le ha hecho al Papa y que le ha traído algunas dificultades al Papa, al igual como se las ha traído a los apóstoles y profetas de la Iglesia de todos los tiempos, empezando por el apóstol Pedro y los demás apóstoles que rodearon a Jesús en la primera hora del cristianismo. Pero no estamos hablando de una cuestión sociológica o política, aunque contenga un efecto sociológico y político. Estamos hablando de las fuentes del Evangelio. Estamos hablando de algo verdaderamente evangélico que hace que todos los seres humanos sean tomados en cuenta, considerados, incluidos, y no solamente los seres humanos que gozan del acumulamiento de la riqueza económica, que es la lógica de este mundo. De tal manera que esa opción, que es una opción del Evangelio, permite que todos los seres humanos puedan sentirse incluidos y parte desde el tiempo de Jesús. Es decir, cuando el Evangelio muestra el nacimiento de Jesús, dice María solo tenía unos pañales para envolver al niño por la situación de pobreza económica, que no significa pobreza humana ni pobreza en fe. Al contrario, ustedes tienen mucho que enseñarnos, dijo el Papa Francisco a la gente. También este mensaje creo que rompe las fronteras de los países, porque no solamente debe ser un mensaje a las comunidades indígenas de Chiapas, sino pues que es un mensaje dirigido a todas las comunidades indígenas en el área de Centroamérica y de México. Vemos un papa que por momentos pide perdón, vemos un papa que por momentos agradece la cercanía y vemos un papa que denuncia las problemáticas de estas comunidades de una forma que la siente su dolor. Así que ¿cómo contrasta esa realidad y si estamos haciendo una buena lectura de que este mensaje trasciende las fronteras? Cierto, prácticamente va más allá de las fronteras a lo largo y ancho de toda América Latina y se extiende de la misma manera hacia el norte, es decir, la conformación de los países actuales han establecido límites y fronteras y han partido las regiones y las poblaciones con criterios distintos, es decir, de cómo el Papa también ha señalado esto, de cómo el poder funciona y se ejerce en la actualidad, no tomando en cuenta los estilos propios conformados
a lo largo de siglos. Esto ocurre aquí, pero esto ocurre en cualquier otro lugar del mundo. Podríamos hablar de cualquier lugar de Europa, podríamos hablar de cualquier lugar en distintos lugares del mundo. De tal manera que efectivamente este ha sido un mensaje al mundo. El Papa es coherente. El Papa no es un teórico de la vida, sino un humanista desde el Evangelio. Y por eso es que coincide con todos, incluso con los no creyentes, porque estas son realidades que no pueden negarse, son propias de los sistemas humanos y que los sistemas de poder van rompiendo por distintas razones, como el Papa también lo ha señalado, y que producen el rompimiento en el tejido humano. Está con nosotros acá para acompañarnos en los próximos minutos. Estamos con Enrique de Puerto Rico, que ha venido de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, su servidor, el padre Rigoberto Pérez, del Departamento de Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano, y estamos aquí con el padre Antonio Camacho, que se integra a nuestro programa a través de las señales de comunicación CELAN. El padre Antonio Camacho es el secretario ejecutivo de comunicación de la Conferencia Episcopal de México, y le damos la bienvenida, padre Camacho. Estábamos comentando justamente la misa tan profunda, tan impresionante, tan histórica y tan conmocionante que el Papa Francisco ha celebrado en la diócesis de San Cristóbal Las Casas, de donde es obispo, el obispo Arismendi. Muy bien, pues un saludo a todo nuestro auditorio, a todos los que están siguiendo esta transmisión especial, esta cobertura del Departamento de Comunicación del CELAN y todo el equipo que pues se ha desplazado hasta estas tierras guadalupanas, como ha dicho el Santo Padre. Y bueno, ahora que ha estado en San Cristóbal de las Casas, donde el Santo Padre ha dirigido un mensaje en la homilía muy cercano, muy sentido y sobre todo poniendo en el lugar que se merece a estas comunidades indígenas que por mucho tiempo pues han sido excluidas, y que como hijos e hijas de Dios pues recupera este sentido en el que también la tierra, en que la naturaleza, la cultura pues tiene gran importancia en la vida de un país. Y qué mejor pues que el Santo Padre haya estado en este lugar significativo para el mundo indígena, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Padre, ¿cuál es su lectura principal sobre esta misa que hemos visto distintos elementos? Como comentábamos hace un rato, vimos a un Papa muy cercano al pueblo indígena, y hemos visto un Papa que por momentos ha pedido perdón, y hemos visto también un Santo Padre que ha hecho mención de la responsabilidad con la tierra, con cuidar nuestros recursos, y ha denunciado también las problemáticas sociales que afectan a las comunidades indígenas. ¿Cuál sería la lectura de esta homilía aplicada a la realidad de las comunidades indígenas, no solamente de México, sino de Centroamérica? Pues yo, como decía hace un momento, no solamente de México, Centroamérica, sino de todo el continente, porque el mensaje del Papa es universal en primer lugar. Entonces hay que leer que no es nada más para un sector, sino para todo el mundo. Y yo creo que ya en su encíclica Laudato Si, pues ha marcado precisamente el descubrir pues cómo nuestro Padre Dios nos ha dado todo esto para bien de nosotros, y desgraciadamente no lo hemos cuidado. Y aquí en este día ha hablado precisamente de la importancia que tiene la tierra, la naturaleza para la vida de un pueblo, porque es ahí donde se desarrolla un pueblo, su cultura, sus tradiciones, su costumbre, y qué mejor que en este lugar que de alguna manera ha sido olvidado, y que ahora el Santo Padre ha estado, como decimos, en el ojo del huracán, para que desde ahí ser la voz de los sin voz. Y yo creo que podemos entender este mensaje sobre todo enmarcado en la Eucaristía, que es una acción de gracias.
El Santo Padre, como bien decías, Enrique, ha dado gracias, pero también ha pedido perdón. Y eso yo creo que es un signo muy importante para que también nosotros en este tiempo de Cuaresma, hay que recordar que estamos en Cuaresma, pues es un signo sobre todo de conversión a la que estamos llamados todos. Y él lo ha dicho expresamente porque este Padre que tiene un rostro, que su nombre es misericordia, desea y nos alienta a que todos pues nos convirtamos. Entonces es un mensaje dirigido a todos aquellos que han explotado a los pobres, que han explotado la tierra, que han estado en contra del plan de Dios. Y esto es muy fuerte. Es como podemos ir leyendo este mensaje del Santo Padre dado hace unos momentos en San Cristóbal de las Casas. Un elemento muy importante que ha traído a la mesa es el Jubileo de la Misericordia, y es que esta visita del Santo Padre a México ha tocado unos puntos, nos ha tocado la fibra, nos ha tocado el corazón. ¿Cómo enmarcamos esta celebración de hoy pues en San Cristóbal de las Casas? Y creo que algo que a mí me conmovió fueron estos rostros indígenas en las tomas de las cámaras, rostros sufrientes de Cristo. ¿Cómo enmarcamos todo esto que aconteció insertado en el año jubilar, en la misericordia? ¿Cómo podemos darle lectura a esta celebración dentro de un viaje apostólico del Papa Francisco en México? ¿Cómo lo podemos contrastar? ¿Cuál es el acento que le podemos dar dentro de toda esta realidad de varias visitas del Papa? Pues yo creo que en primer lugar tendríamos que descubrir que en esta ocasión la Eucaristía no fue solo en español, sino fue en lenguas indígenas. La misericordia de Dios habla el lenguaje del indígena, habla el lenguaje de cada uno de nosotros, el lenguaje de sus hijos. Él conoce y reconoce del barro del que estamos hechos, pues Él nos creó y conoce nuestro sufrimiento. Y de alguna manera este clamor que desde muchos años se ha generado, pues ha llegado al Padre, y de ahí que el Papa Francisco quiera dar respuesta en este año jubilar de la misericordia, pidiendo para que sean reconocidos como hijos e hijas de Dios. Y en este año de la misericordia recordando que tenemos que realizar las obras de misericordia, tanto espirituales como materiales. Y ha tocado esos dos puntos, no solamente en el mensaje de hoy, sino de esta visita del Santo Padre a México, en los diferentes lugares que ha estado y en los que estará. Ha tocado cómo la misericordia tiene rostro, como bien decías, esos rostros sufrientes, pero que tienen que ser escuchados. Y qué mejor que ayer que estaba con los niños enfermos en el hospital, que hablaba precisamente de la cariñoterapia, ¿no? Yo creo que también a los indígenas, a todos los hombres necesitamos de esa cariñoterapia que viene de Dios. Y eso está enmarcado en el año jubilar precisamente, porque la misericordia de Dios es que tiene un cariño para todos sus hijos. Y en ese sentido, reconocer que pues hablamos de que se les hace misericordia a estos pueblos por los que no se ha tenido misericordia. Llegamos al final del programa, nos indiquen, pero queremos agradecer al Padre Camacho, Enrique, que ha estado dirigiendo este conversatorio que hemos tenido,